Traicioné a mi mamá de la manera más baja posible. Y lo peor es que durante años yo estuve segurísima de que había hecho lo correcto. Soy Edgar Rivas y esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Yo toda la vida he amado muchísimo a mi mamá, de verdad mucho. Por eso es justamente que esta historia me duele tanto. Porque cuando pienso en todo lo que pasó, no es como que haya traicionado a una mujer cualquiera, ¿sabes? Traicioné a la mujer que me trajo a este mundo. Cuando era niña yo vivía con mis dos papás, pero honestamente jamás vi que el matrimonio de ellos dos fuera algo bonito. Había muchísimos gritos, un montón de peleas y la tensión estaba así en lo más alto. Como que yo siempre estaba esperando que algo explotara y casualmente casi siempre era mi mamá la que lo hacía. Yo la amaba con todo mi corazón, pues es mi mamá, pero honestamente también me dolía muchísimo ver cómo trataba a mi papá. Todo el tiempo le decía cosas como, nah, es que eres un inútil, es que eres un irresponsable, es que no sirves para nada, pinche remedo mal hecho de hombre. Y la verdad es que yo siempre veía a mi papá como que aguantar vara. Se quedaba callado, no decía nada. Una vez, otra vez, otra vez, nunca le respondió las groserías a mi mamá. Lo peor es que en todo esto yo me sentía súper dividida, porque por un lado yo quería defender a mi mamá, pero también me daba mucha tristeza ver a mi papá y también lo quería defender. Y yo como niña, pues imagínate, no sabía qué podía hacer para defender a las dos personas que más amaba, porque era entre ellas las que se estaban destruyendo. Y enfrente de mí jamás se escondieron, jamás lo hicieron disimuladamente, era una guerra total, más de parte de mi mamá, la verdad. Hasta que pasó algo muy curioso cuando yo tenía más o menos 8 añitos. Mi papá empezó a llevarme a salir con una chica que se llamaba Elisa. Según el vato, era una amiga de su trabajo. Y yo la verdad es que era muy inocente, muy niña para entender qué es lo que estaba pasando en ese entonces. Pero lo que sí podía ver, y era bastante claro, es que mi papá era otra persona totalmente cuando estaba con Elisa. El vato se reía un montón, hacía unas bromas buenísimas, sonreía todo el tiempo, se sentía más ligero el ambiente, como si de pronto se le olvidara pues todo el pesar que mi mamá ejercía sobre él. Le regresó el brillo. Y aunque yo no puedo decir que haya visto algún gesto ahí raro como un beso, una caricia, algo muy intenso, yo sí sentía algo. La vibra me lo decía, había algo muy especial entre esos dos chamacos, entre mi papá y Elisa. Y la verdad es que me daban unos celos que no te cuento, o sea, me súper enojaba. Porque una parte de mí decía, papito, mira, la Eli muy bonita, muy coqueta, bien agradable, pero siento que este tipo de cosas las deberías de reservar para mi mamá. No sé si mi papá notó mi incomodidad o algo salió mal, pero de pronto yo dejé de ver a Elisa y me sentía muy agradecida por eso. Pero jamás pude olvidar, nunca se me borró de la memoria la forma en que mi papá la veía, cómo se la pasaba con esa mujer. Fue algo que me traumó. No negativamente, pero sí me traumó. Los años siguieron pasando en mi familia y yo veía que la situación seguía siendo exactamente la misma. Mi mamá hablando pestes y tirándole tierra durísimo a mi papá todo el tiempo. Y lo peor es que lo hacía cuando el vato no estaba y ni siquiera se podía defender. Hablaba mal de él con mis tíos, con mis abuelos, hasta con la familia de mi papá, hazme el favor. Todos escuchando, todos tomando partido, todos enojándose con mi papá por lo que mi mamá les decía, pero yo me quedaba calladita. Te voy a decir por qué, porque lo que decía mi mamá eran puras mentiras, puro choro, pura falsedad de esa señora. Para nada cuadraban con la versión del hombre que yo conocía. Yo adoraba a mi papá, era una pinche persona súper cute in the world, güey. Hermosa. Mi papá sí me quería y te juro que me quería muchísimo. Y eso como que me hizo sentir todavía más gacho porque mientras más crecía yo me daba cuenta de que con quien realmente yo estaba cómoda en mi casa era con mi papá, no con mi mamá, a pesar del amor profundo y tremendo que yo le tenía a mi madre. Y obviamente eso me hacía sentir tremendamente culpable, sobre todo por la postura que tenía mi mamá hacia mi papá, porque sentía que estaba traicionando eternamente a mi mamá solamente por querer más al enemigo. Pero es que era la verdad, manitos. Es que mira, si yo estaba triste, a quien buscaba era mi papá. Cuando tenía miedo, a quien buscaba era mi papá. Cuando necesitaba hablar, aunque fuera mega íntimo y lo que sea, con quien hablaba era con mi papá. Y había algo que a mí me daba muchísimo coraje, y es que yo sí notaba como mi papito lindo, con el paso de los años, la neta, sí se me iba apagando y gacho. Cada día se ve un poquito más acabadón, más torcido, más infeliz, más inquieto, no sé. Como si de pronto esa persona súper chida que yo conocía dejara de vivir y simplemente como que existiera,
como que habitaba, pero no se sentía su esencia. Y obviamente eso como hija me rompía todo el corazón. Pues ya muchos años después, yo me acuerdo que una vez que ya tenía yo 17 años, pensé que no había nadie en mi casa, bajé para hacerme pues un sandwichito, algo para ver una serie, para ver al Edward Cullen. Pero de pronto escuché a alguien hablar en la cocina, así que caminé cautelosamente porque no sabía quién era, pero sí sabía que era una voz que yo conocía y era la de mi papá. ¿Por qué no reconocía la voz? Porque estaba utilizando un tono que yo nunca había escuchado que utilizara el condenado. Una voz dulcecita, cálida, cariñosa, así como entregándole todo su love a alguien que no era mi mamá. Me acerqué despacito para ver con quién estaba hablando el tremendo y oh, sorpresa, me doy cuenta que está hablando con Ellie. Sí, la Ellie con la que me llevaba a salir cuando yo era una cría de 8 años. No, güey. Te juro que sentí algo súper extraño dentro de mí. Como si de pronto la vida me regresara a hace 10 años. Y entonces recordé a mi queridísima Ellie, ¿no? Las saliditas, las risas, la felicidad que yo veía que ella le causaba a mi papito lindo. Y por primera vez entendí algo. Dije, este brother me ocultó a la tremenda Ellie, pero a mí se me hace que nunca desapareció de su vida, porque se hablaron así, como que nunca cortaron comunicación, ¿sabes? Y te voy a decir algo que te va a sonar muy extraño, pero ¿sabes cómo me hizo sentir eso? Feliz. Oh, sí, sé que suena horrible, pero la neta me sentí feliz por mi papá, porque hace años que yo no escuchaba bien a mi papá. Y sí, me duele mucho admitirlo, pero en ese momento yo pensé en mi papito chulo, dije, ay no, qué bueno que está feliz. Y la neta, ni por aquí me pasó mi mamá. Esto como que se me quedó muy grabado en la cabeza, no lo pude superar, así que un día en donde nos estábamos sincerando mi papito y yo, sí le dije, oye, tremendito, pues no creas que yo no me di cuenta, pero sé perfectamente que sigues hablando con Ellie. No, mija, ¿cómo crees? Y eso no, ¿de quién habla? Yo no conozco ninguna Ellie. No te hagas, papá. Entré a la cocina, no te diste cuenta, pero yo te escuché hablando por teléfono y estabas hablando con Ellie. Y de la nada pasó de negarlo a ponerse a llorar. Nunca en la vida había visto llorar a mi padre. No supe ni qué hacer. Y pues la verdad, verlo de esa manera, quebrado, me dolió. Imagínate, ni con todas las chingaderas que le hacía a mi mamá, lloraba el vato. Pues ese día no le quedó de otra a mi papito que contarme todo. Me dijo que Elisa había sido el amor de toda su vida, que nunca dejaron de hablar y por supuesto su corazoncito nunca dejó de ser suyo. Y cuando yo le pregunté, a ver batito, pues es que si tan enamorado estás de la Eli y mi mamá te trata tan gacho, ¿por qué sigues aquí? Y entonces el vato me responde algo que yo jamás pensé que me respondería. Me la voltea porque me dice, me quedo por ti, mijita, porque te amo. Porque no quiero estar lejos de ti, porque me encanta verte crecer, porque me encanta verte amanecer, porque me encanta ver que estés bien, porque te amo. No soportaría ni un día de mi vida estar lejos de ti porque eres mi motivación. Me dijo que él estaba prácticamente dispuesto a sacrificar cualquier aspecto de su vida con tal de cuidarme a mí. No, güey, pues yo que me pongo a chillar. Papá, ¿por qué me dices eso? Me sentí culpable, güey. Sentí que yo era la razón por la cual mi papá estaba atrapado en una vida que la neta no lo hacía nada feliz. Y entonces, pues, güey, no lo pensé. O sea, simplemente fue el calor del momento. Yo le dije, papá, tal vez esto tú todavía no lo sabes, pero yo ni siquiera quiero estudiar en donde vivimos. Yo me quiero ir a la Ciudad de México y no falta tantos años. Yo ya no voy a estar aquí. Me voy a ir. No necesitas quedarte por mí aquí. No quiero seguir viendo cómo te destruyes. Cabe recalcar que mientras yo le decía todo esto, les prometo que yo sentía que estaba ayudando a mi familia. Nunca lo hice con una intención negativa ni buscando el daño a nadie. Pues pasaron un poquito más de 2 años y para este momento yo ya estaba viviendo en Ciudad de México. Y una noche mi papito me llamó y me dijo, mijita, tienes que regresar a casa, tenemos que hablar contigo, te tenemos que dar una noticia. Y cuando llegué, me dijeron la noticia, mijita, nos vamos a divorciar. Obviamente mi papá no me lo dijo directamente, estaría loco si lo hiciera, pero yo sabía perfectamente de dónde venía esta decisión, de esa noche en donde los dos lloramos, esa noche donde le confesé que lo escuché con Elisa. A los pocos meses yo supe que mi papá ya estaba viviendo abiertamente con él y te voy a ser franca, hermana, durante muchos años yo pensé que había hecho lo correcto y que había salvado la vida de un papá triste, porque cuando lo veía o le hablaba por teléfono lo escuchaba feliz, lo escuchaba sonreír, lo escuchaba pues ya ruquito, güey, pero a gusto el don, y yo me sentía tranquila con ellos. Yo sentía que por fin todo el mundo estaba mejor. Mi mamá estaba sin el vato que odiaba, mi papá estaba con quien realmente amaba. Mi Dios, qué equivocada estaba yo. Porque tiempo después fui a visitar a mi mamita y no, las cosas para mi mamá cambiaron tremendamente y no para bien. No sé cómo decirte que seguía siendo la misma persona, pero ya no era la misma
ella. Y pues esa noche, ya estando solitas, nos pusimos a platicar y fue la primera vez en mi vida donde yo vi que mi mamá habló de mi papá sin decir algo negativo sobre él. ¡Wow! Me sorprendió. Cero insultos, cero resentimiento. Y entonces mi mamita linda me contó la historia que mi papito querido omitió todos estos años y que yo no sabía. Resulta que mi mamá se enteró cuando mi papá la engañó. Y no solamente se enteró, lo confrontó y le dijo, no me gusta. Y mi papá le dijo, pues, ¿cómo ves que no la dejo? Yo sorprendida le dije, no lo digas. ¿Con quién? O sea, ¿quién era la amante? Elisa. Elisa. Me contó cómo sintió que el amor de su vida le dio la espalda a ella para estar con otra mujer. Y entonces mientras se está hablando, mi mamá se pone a llorar y yo es como de no otra vez, porque me dijo algo súper fuerte. ¿Sabes? Como que mi papá me dijo muchas cosas que te llegan al corazón, pero mi mamá habló del corazón. Y mi mamá me dijo, mijita, ese día yo sentí que una parte de mí se murió por siempre. Me dolió. Literalmente sentí como si se me cerrara la garganta, así el estómago. Porque dije, no mames. O sea, yo veía a Ellie como la mujer que hacía feliz a mi papá, pero jamás me puse a pensar que esa mujer también había sido quien había destruido a mi mamá, quien había destruido el matrimonio de mis padres. Y son dos cosas muy distintas, dos formas muy distintas de ver a la misma persona. Lo peor fue que mientras mi mamá me confesaba todo esto, yo guardé el secreto. Nunca le dije que yo ya sabía esto y que yo fui quien habló con mi papá y quien le dijo, papito, no te aguantes, mi mamá está loquita y ya está bien amargada, mejor vete con la morrita que sí te hace feliz. No, imagínate, se lo digo, no. Pobre de mi mamá. Y hasta la fecha es algo con lo que sigo cargando y me pesa durísimo. Y es por eso que yo te quiero preguntar, ¿tú cómo hubieras manejado esta situación? ¿Crees que fue lo correcto haber intervenido para intentar ayudar a mi papá? ¿Crees que es justificable que yo haya tomado partido para intervenir en el matrimonio de mis padres? ¿Crees que fue lo mejor para mi mamá, aunque ella no lo quisiera? Por favor, déjame saberlo en los comentarios, sabes que yo te leo. Y antes de terminar, hay algo que me dejó pensando muy intensamente esta historia. Creo que cuando amamos a alguien y vemos que está sufriendo, nuestro instinto inmediato es querer hacer algo para parar el sufrimiento de esa persona, sobre todo si es alguien que amamos tanto como nuestra mamá. Queremos arreglarlo, queremos ayudarla, queremos sacarla de ahí. Y es que a veces las personas no están peleando por las cosas que nosotros creemos, están peleando por cosas que para ellas o ellos tienen un significado muy profundo que nosotros no vamos a poder comprender en ese momento. Y aunque duele muchísimo ver a una persona sufrir por atravesar algo y quieres hacer algo, también he aprendido que a veces ayudar no siempre significa que tengas que intervenir. A veces ayudar solamente significa acompañar, escuchar, estar presente y respetar que la otra persona tiene todo su derecho a tomar sus decisiones, aunque la verdad nosotros no estemos de acuerdo, porque cuando amas a alguien tienes que aprender a respetar sus decisiones, aunque no estés de acuerdo. Pues mi queridísima gente que yo adoro con todo mi corazón, muchísimas gracias por quedarse un video más. Si tú tienes una historia que sabes que me la puedes mandar a telocuento@edgarribas.com, ahí la vamos a estar revisando y publicando las que estén mejores, obviamente. Si este video te gustó, sabes que me puedes regalar un like, un comentario, guardar, compartir el video, porque eso es lo que más nos ayuda a crecer. Y sobre todo sígueme en el resto de mis redes sociales, eso me ayudaría muchísimo. Y quiero que te cuides mucho porque a mí me encantaría, de verdad te lo digo con el corazón así, mira, en la mano, me encantaría poder coincidir tú y yo en otro video más, porque los amo a todos, los amo mucho. Nos vemos. Esto no me pasó a mí, pero te lo cuento. Soy Edgar Rivas y este es el momento. Historias que parecen de ficción, pero son reales, pura emoción. Sube el volumen, deja que te lleve. Acompáñame en este viaje, únete, vidas prestadas. Edgar Rivas.